Buenas noches, bienvenidos todos a La Palabra, una emisión más a través de LTV, el canal de la Tribuna. Conversaremos esta noche con un reconocido personaje del país, ya casi 20 años de estar al frente en la dirección ejecutiva de la Asociación Nacional de Industriales, licenciado Fernando García Merino. Gracias por acompañarnos, Fernando. Buenas noches. Gracias, Raúl. Un saludo al auditorio y un placer de estar aquí en este tan escuchado programa, visto programa, para poder hablar de temas de interés nacional. Casi 20 años en la dirección ejecutiva, me decía, de la ANDI. Sí, efectivamente, son casi 20 años ya, es toda una vida. Toda una vida. Lo que implica pues, varias cosas. Primero, que ya se ha logrado tener un conocimiento bastante profundo sobre diferentes temas del quehacer industrial, y también que nos ha permitido pues poder tener un intercambio y un aporte, creo yo, importante al desarrollo del país en diferentes áreas, y también mucho vínculo con sectores importantes como el sector trabajador, con el cual incluimos y trabajamos en varios temas y en varios espacios compartidos tripartitos, así como con otras organizaciones del sector privado con las cuales también hemos vivido varias aventuras también a lo largo de todos estos años. Y el punto es que me imagino que no lo mueven de ahí por el conocimiento en materia de finanzas que tiene usted, porque también usted ha sido analista bancario. Yo trabajé en el Banco Central, fue mi primer trabajo efectivamente, y era interesante porque lo que me tocaba era hacer el cálculo para fijar el precio del dólar. O sea que todo lo que está pasando... Eso era diario. Era todos los días, así que todo lo que está pasando ahora lo entendemos bastante bien. Y luego pasé también a Banadesa, donde trabajé como gerente de créditos también. Entonces sí, tuve un paso breve por la parte financiera y bancaria, y fue satisfactorio también, muy, muy interesante también esa etapa. ¿Y sigue apoyando o trabajando con la cooperación de Italia o ya no? Seguimos trabajando con diferentes cooperaciones. Tenemos desde la asociación varios espacios con la cooperación alemana, con la GIZ, con USAID también, con distintas instituciones internacionales como la Fundación Friedrich Naumann también. O sea que hay bastante vínculo también con la cooperación de diferentes países en proyectos de, sobre todo, desarrollo industrial ahora. Vamos a ver, si yo le doy la mano a usted, no, fíjese que usted la da como acostumbramos nosotros, porque su papá la da fuerte, don Fernando García. Sí, sí. ¿Qué le ha dicho usted de eso, de dar la mano con fuerza? No, pues él decía que hay que hacerlo sin miedo, hay que dar la mano con fuerza, como una señal de fortaleza, pero también de respeto a las demás personas. Siempre que le he visto yo me quedo después sobando la mano, pero es que eso no, o sea, no es costumbre de uno dar la mano con fuerza, pero me llamó la atención cuando él decía esto es de respeto y con fuerza también de confianza, o sea, hay que dar la mano con fuerza. Así es parte de, creo yo que así era antes también. Poco a poco se ha ido perdiendo, porque ahora ya ni se dan la mano, sino que hacen, entonces sí, ya ni se da la mano, pero era una señal de confianza. Y por eso yo le digo a los muchachos también que cuando llegan a una casa tienen que saludar, ver a la gente a los ojos y dar la mano también, no así como con miedo. O saludar de beso a una dama, ¿qué es lo que le dice su papá? No, también cuando uno da la mano tiene que ser con fuerza, y cuando uno saluda a una mujer tiene que saludarla también con un beso, de verdad, no solo medio de sobar ahí la piel, no. Exacto, tiene que ser con respeto siempre, pero cuando uno da un abrazo igualmente. Abrazo no es así, si alguien está pasando por un momento difícil o hay alguien con quien se tiene un especial aprecio, pues si se va a dar un abrazo tiene que ser también demostrando pues ese afecto. Básicamente no hacer las cosas a medias, sino que hacerlas por completo, bien hechos. Como usted, fíjese que me llama la atención porque usted dice que conoce muy bien eso de la fijación de la depreciación del empira frente al dólar. ¿Cómo anda nuestra moneda actualmente? Porque escuché que se había depreciado como 10 centavos en las últimas semanas. Lo que pasa con el dólar en este momento en el país es que el dólar es un medio de intercambio, es una moneda, es un instrumento para intercambiar bienes y servicios, pero por diferentes motivos se vuelve también un bien en sí mismo. Entonces la gente quiere guardar dólares, así como la gente quiere guardar oro o guardar diamantes o tener una casa, son bienes que uno quiere tener
como respaldo, como garantía, como seguridad o como ahorro. O sea, ¿siente usted que la gente tiene más confianza en tener un dólar que tener, por ejemplo, 25 lempiras guardados? Eso así es, y no solo en Honduras, a nivel mundial, y eso es lo que hace que sea una moneda de referencia junto con el euro, y por eso es que cuando uno ahorra en dólares y las circunstancias financieras y los tipos de interés en otras regiones o en otros países son más atractivas para lo que es el ahorro en dólares, eso genera que la gente pues meta su dinero en otros países y eso es perfectamente razonable. Además, es también importante entender que el país tiene un déficit en lo que es la generación de productos que se paguen en dólares. Nosotros estamos dependiendo fuertemente de las remesas que vienen en dólares, pero eso no lo producimos nosotros. Son nuestros hermanos hondureños en el extranjero que envían esos dólares al país. Entonces, más allá de las fórmulas, más allá de diferentes medidas que se pueden tomar en el corto plazo para equilibrar un poco la situación del tipo de cambio y la situación de los dólares, de la venta de dólares en el país, lo más importante y lo de largo plazo es precisamente fomentar la producción en Honduras. Y hay escasez de dólares realmente, como yo he escuchado que lo denuncian algunos empresarios, porque todo lo que se importa al país es con dólares, pero dicen no podemos acceder a una cantidad suficiente de dólares. Lo que pasa es lo que te decía, si nosotros importamos más, por ejemplo, teléfonos celulares, teléfono celular que antes costaba $1,000, hay que cambiarlo cada 2 o 3 años porque así son casi desechables. Entonces ahora hay que importarlo por $1,100 o $1,150. Y nosotros seguimos produciendo la misma cantidad de palma africana, la misma cantidad de café, la misma cantidad de camarones, la misma cantidad de melón, la misma cantidad de... Vamos creciendo poco a poco, pero a veces no crecemos en la misma medida que crece la inflación internacional, sobre todo por lo que ha pasado producto de la guerra en Ucrania, la situación en Gaza, todo lo que fue post-pandemia. El incremento del precio del petróleo es importante también para nosotros. Cuando sube el petróleo, que no lo producimos, eso tiene un impacto acá en el mercado nuestro. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos evitar que haya problemas de dólares, tenemos que fácilmente hacer 3 cosas. Lo primero, fomentar fuertemente la producción de lo que es agroindustria, todo lo que es producto agrícola exportable. Porque cuando yo exporto un producto agroindustrial, me lo pagan en dólares o en euros. Entonces eso me ayuda a compensar lo que yo requiera traer de fuera, de maquinaria, de insumos, medicamentos, combustible, etc. Lo otro que tengo que hacer es apoyar toda la manufactura que es para exportación también, toda la industria manufacturera que va a exportar. Y por último, apoyar también el sector turismo extranjero. El turismo nacional es importante, claro que sí, pero el turismo extranjero se paga en dólares o en euros. Entonces es importante también garantizar esas facilidades y ese sector que es el turismo para poder compensar ese movimiento que tenemos en los precios de los productos que importamos. Esa es la solución real para evitar problemas de devaluación o para evitar problemas de escasez de dólares. Apoyar a la producción y apoyar al turismo internacional y seguir pues con ese apoyo que nos dan los hondureños en el extranjero. ¿Se está haciendo ese apoyo actualmente, siente usted, por parte de quienes tienen que hacerlo, en este caso el gobierno? Yo creo que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Nosotros actualmente estamos desarrollando con la Secretaría de Desarrollo Económico un plan de país para el tema de desarrollo industrial con el acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas para Desarrollo Industrial, ONUDI. Esto va a durar 4 años más o menos, va a trascender el gobierno y tiene elementos importantes como una política industrial, tiene también una estrategia para economía circular, para todo el tema ambiental. Hay fortalecimiento institucional para la Secretaría de Desarrollo Económico y hay también un componente orientado para la mujer en la industria. Es una estrategia importante que se está desarrollando con esta Secretaría. Estamos haciendo algunas cosas también en el tema de contrabando con Desarrollo Económico, con Ministerio Público, con Secretaría de Seguridad y Fuerzas Armadas, pero definitivamente tenemos otros temas pendientes. El tema de energía es un tema pendiente en el país. No se puede incentivar la producción, sea nacional o extranjera, con los problemas serios que estamos teniendo en la temática de energía. Tenemos un problema serio también con el tema de las invasiones. No se puede promover la inversión en agroindustria y en industria si no tenemos nosotros una buena
política de seguridad y un combate frontal a las invasiones de tierras. ¿Por qué se dan las invasiones aquí en el país en pleno año 2024? Simple y sencillamente porque las instituciones del Estado no tienen la fortaleza necesaria para hacer que se cumpla la ley. Y esto es tan sencillo como esto. La tierra es suya, inmediatamente el invasor debe desalojar. Si la tierra no es suya, rápidamente el juzgado debe de finiquitar esa situación. Lo que no puede pasar es que una invasión dure 4, 5, 6, 7, 8 años y las cortes no funcionen. Cuando usted dice eso, entonces que por parte de los que aplican la justicia son lentos, no actúan rápido. Claro que sí. Y no solo en el tema de invasiones. Bueno, es de ver todos los problemas que tiene el sistema de justicia. Bueno, más aún con todo lo que hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? Definitivamente el sistema de justicia hondureña tiene serios problemas y esos problemas afectan la inversión. La lentitud en los contratos, en un tema de índole civil entre dos personas naturales o jurídicas, es lentísimo. Todo lo que tiene que ver con los procesos estos, por ejemplo, de desalojo, es muy lento. Entonces, todas esas situaciones, lejos de ayudar a la atracción de inversiones, ahuyentan la inversión. Por eso es importante y por eso el sector privado tiene tantos años de estar pidiéndole al gobierno, a este y a los anteriores, porque después dicen que antes no hablábamos, pero igual a los anteriores también se lo hemos venido pidiendo, que es importante trabajar en un plan de país, en el cual todos actuemos, todos aportemos y podamos definir esas prioridades. Pero toman en cuenta al sector privado, a los industriales, a la gente del COEP cuando se habla de una visión de país, un proyecto de país, porque los proyectos de país aquí duran 4 años, nada más. Eso es lo triste. Nosotros tenemos actualmente vigente la ley de plan de país y visión de nación. Nos guste o no nos guste, esa ley sigue vigente. Y nosotros en esa ley tenemos, por ejemplo, 2 consejos. El Consejo Nacional de Plan de País, que es como el Consejo Nacional de Planificación, que no ha sido convocado. Triste, no lo convocó el gobierno anterior, creo que solo lo convocó 2 veces en 8 años. Pero este pasado 2 años y medio no lo ha convocado. ¿Fue el que trabajó don Julio Raudales? Ahí estaba Julio y estaba, correcto, Julio estaba coordinando. Hasta tenía un logo eso, lo llevaron a concurso y como 3 logos y ganó uno, pero nunca se ha llevado a cabo. Y él dice porque solo duran 4 años y haciendo ley. Siendo ley. Y había otro que era el de competitividad e innovación. Y ese se convocó igual 2 veces nada más. Entonces al final tenemos, ese es un problema, porque no hay construcción sobre lo que ya avanzó el otro, sino que borrar y quitarlo del anterior, empezando por los empleados, y luego volver a construir. Y todo eso genera un atraso fuerte. O nunca arrancará, porque si estamos en lo mismo. Claro, haces un poquito de avance, pero luego retrocedes. Y al final, si no se tiene tampoco esa complementariedad con los otros actores, no vas a tener un resultado positivo. ¿Cómo vas a tener un plan de país sin convocar a los actores? Es imposible. O sea, cuando usted dice no convocan a los actores, en este caso usted está hablando de, por ejemplo, la empresa privada o quienes trabajaron en ese plan de país. La misma ley de plan de país y visión de nación establece quiénes son los miembros del Consejo. Si recuerdo bien, bueno, está el sector privado a través del COEP, estaban las centrales obreras, estaban los grupos campesinos, estaban las universidades públicas y privadas, estaban los transportistas, había también un factor de juventud, estaba varias instituciones de gobierno, y eso ahí está. Eso debería estar haciendo el Ministerio de Planificación, convocando a los actores para definir el plan de país. Y es que ese es el problema, Raúl, que aquí no es de gobierno. El gobierno dura 4 años, pero el país va a seguir. Entonces el plan no debe ser del gobierno, el plan debe ser del país. Pero para que sea un plan de país necesita consenso. No es el que yo quiera y porque yo me impongo, porque grito más fuerte, porque pego más duro o porque soy más grande. Pero no dice usted que hay una ley, no hay una ley. Está la ley, pero no se cumple. Pero si se quiere cambiar, igual se puede cambiar. Pero hay que hacer el consenso. Pero ¿por qué no se cumple la ley si ya está? Yo creo que principalmente porque no hay voluntad política, no les interesa. Y no se quiere construir otra alternativa. Ese es el problema. Porque yo puedo diferir, yo puedo pensar que esta ley está mala o que esta ley se puede mejorar. Pero mejorémosla entonces. Pero la manera de mejorar estos temas no es imponiéndome, no es a la fuerza, no es porque yo quiero, sino que es a través de los consensos. Y por eso es importante tener personas en el gobierno que tengan capacidad de diálogo y que entiendan que ellos no son los jefes, ellos son los empleados. Desde la presidenta hasta el último conserje, desde el presidente del Congreso hasta el último conserje del Congreso.
desde la presidenta de la Corte hasta abajo, igual en la Fiscalía. Son nuestros empleados, no es al revés. Entonces, por eso, ellos deben respeto a nosotros, pero además deben tomarnos en consideración al momento de tratar los temas de país. Los temas de país en Honduras son tan complejos y son tan difíciles que no se van a solucionar porque un solo sector tenga la voluntad de hacerlo. Van a requerir el concurso de todos. Y para eso es importante entonces, primero llamar a los demás, consensuar hacia dónde queremos ir y luego trabajar juntos. Esto es como en la familia. Si hay un problema importante en la familia, no lo va a resolver el papá o no lo va a resolver la mamá. Se resuelve en conjunto. Entre todos, y los niños tienen que ayudar también. Entonces es importante por eso que se tenga esa capacidad de diálogo, esa tolerancia y ese respeto que permitan construir consensos y avanzar en temas importantes. Interesante. Y usted hablaba de un trabajo que están haciendo en conjunto con Desarrollo Económico y la Fiscalía sobre el tema del contrabando, porque Extracámara me daba unos datos que sin duda alguna son interesantes. Ya regresamos aquí en La Palabra, estamos conversando con el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, Fernando García Merino. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con el director ejecutivo de la ANDI, Fernando García Merino. Me llama poderosamente la atención sobre lo del comercio ilícito. Y usted me mencionaba una gran cantidad de millones que deja de percibir el Estado solo por ejemplo, un solo rubro. ¿Cómo es eso? Bueno, ahorita acabamos de sacar nosotros un estudio muy interesante, Raúl, sobre el comercio ilícito en el tema de cigarrillos. Y algunas cifras para que nos lo pongamos en perspectiva. Estamos hablando de que cigarrillos de contrabando están más o menos entrando unos 800 millones. Se han hecho diferentes esfuerzos con las fuerzas de seguridad pública y se han logrado incautar alrededor de 27, 28 millones. Pero están entrando 800 millones de cigarrillos producto del contrabando. O sea, 800 millones solo de contrabando. Solo de contrabando de cigarrillos. De lempiras. No, 800 millones de cigarrillos. Ah, 800 millones. Sí. ¿Cuánto equivalen? Eso equivale en impuestos dejamos de percibir por el Estado de Honduras a 600 millones en un año, solo cigarrillos. Lo que deja de percibir Honduras por el contrabando de cigarrillos en un año es más o menos 600 millones de lempiras. ¿A qué equivale eso en proyectos, por ejemplo, que deja de percibir el Estado? Digamos que se puede hacer una carretera de Progreso a Ceiba de 2 carriles, se pueden hacer 600 aulas de escuela, se pueden hacer unos 20 hospitales o 20 centros de salud, mejor dicho, unos 2 hospitales. ¿Por dónde entran esos 800 millones de cigarrillos de contrabando? Eso entra mayormente de Belice y de Panamá, entra alguna parte por aduanas, hay algo que entra por puntos ciegos. Pero si entran por aduanas, ¿cómo hacen? Porque si es de contrabando, ¿cómo hacen? Por eso es importante toda la tecnología que se está implementando actualmente con el sistema de rayos X para poder identificar lo que está entrando en los contenedores, pero hay mucho que está entrando también por lancha o por barco, que es básicamente por punto ciego, ¿no? ¿Ese no tiene ningún tipo de registro? No tiene registros, de hecho no tiene registro en IASFA, no se puede vender legalmente. Pero sí se consume, o sea, lo consumen los hondureños. Lo consumen los hondureños y tiene varios problemas, aparte de que no estamos haciendo las 600 aulas, no estamos haciendo los 20 o 30 centros de salud, no estamos haciendo 2 o 3 hospitales, no estamos haciendo esas carreteras, porque el Estado está dejando de adquirir o de poder recaudar esos impuestos. Tenemos el problema adicional de que no hay trazabilidad de ese producto. Nosotros no sabemos cuáles fueron las normas de manufactura con las que se realizó, no sabemos dónde se realizó, y no sabemos lo que contiene. Y estamos hablando solo es un ejemplo, el cigarrillo, nada más. Estamos hablando solo de cigarrillo, pero algo similar ocurre, en el tema del cigarrillo estamos hablando de 46% del mercado es contrabando.
46% del mercado es contrabando. ¿De todo el cigarrillo? La mitad de los cigarrillos que se consumen en Honduras, prácticamente la mitad, es contrabando. O sea, la mitad del cigarrillo que se consume aquí es contrabando. Así es, así es. Dramático. Por lo que tiene que ver en el tema de salud, por lo que tiene que ver en el tema de obra pública que no se puede realizar, y además por la competencia ilegal y por la competencia desleal que se tiene con quien sí paga el impuesto o quien sí. Y es que es más barato produce. ya ese cigarrillo ya puesto aquí, de contrabando. Lo que pasa es que el cigarrillo y otros productos tienen un impuesto muy alto. Entonces ese impuesto alto siempre genera un incentivo para lo que es el contrabando. Pero encontramos otros rubros en los cuales también es bastante alto el porcentaje: licores, cervezas, gaseosas, y ese es un tema que tenemos que trabajar. Pero además de lo que es el contrabando, existen otras formas de comercio ilícito, como ser, por ejemplo, una mala clasificación arancelaria, poner la partida distinta porque es una donde se pagan menos impuestos, o también lo que es el irrespeto o el incumplimiento de la ley de distribuidores. O sea que por eso es que muchos no se quejan cuando dicen impuesto elevado en la cerveza o en el alcohol, porque se dedican al contrabando. Claro, porque nosotros de hecho tenemos una ley que todos los años incrementa el impuesto a los cigarrillos, licores y cervezas, todos los años. Se está indexado a lo que es el índice de la inflación, y todos los años, a través de una resolución de la Secretaría de Finanzas, se va incrementando en términos absolutos el impuesto que se paga perdón, por esos tres rubros. Entonces tenemos contrabando, tenemos comercio ilícito, que es cuando alguien que no está autorizado introduce, por ejemplo, leche de fórmula para leche de bebés, por ejemplo. O, ¿también hay contrabando? Claro, productos de limpieza, por ejemplo. Entonces la gente dice, bueno, pero si él... Hasta toallitas húmedas de puro contrabando. Húmedas, exacto. Y de marcas que uno ni... O sea, solo mira la marca y... Baterías para radio. Entonces uno dice, pero este producto tiene la marca y tiene el logo. Sí, pero cuando hay una ley de distribuidor autorizado, tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? Por ejemplo, en el tema de fórmulas para bebé. El distribuidor autorizado es el que conoce y está certificado para hacer todo el proceso de almacenamiento y distribución. Cuando yo le compro al distribuidor autorizado, está garantizada la seguridad del producto. No hubo problemas en su almacenamiento, no hubo problemas en su transporte, no hubo problemas en su venta, y hay una recolección cuando el producto está próximo a vencimiento. Bueno, ¿y cuántos productos entonces, con cuántos productos aquí se hace uso de esa palabra que no debería, el contrabando? Hasta medicamentos también. En medicamentos lo que más estamos viendo es el tema de falsificaciones, que es otra variante del comercio ilícito. El contrabando... Pero es delicado porque es estar jugando con la salud si estoy comprando algo de contrabando. Es muy, muy delicado, muy delicado. Y cuando uno mira las falsificaciones, son realmente... O sea, la falsificación está muy bien hecha, pero no sé qué es lo que contiene el producto. No sé si realmente me va a curar o no la Salimos a comprar algo tengo. Conocido, que uno sabe que si es legal aquí en el país. Y verificar temas de registro, ver dónde lo compro también. O sea, si yo estoy en el mercado y veo una persona que anda vendiendo pastillas, por favor, no Fernando, le compre a esa persona. Compre en las farmacias, compre en los supermercados, en los mercaditos que uno sabe que son gente que está comprando al distribuidor original. Ahora, ¿con cuántos productos entonces aquí están utilizando el contrabando? ¿O no tienen algún dato ustedes específico? Porque mencionamos los cigarrillos, las gaseosas, la cerveza, pero los medicamentos, pero ¿hay algún número exacto de cuántos productos están ingresando de contrabando al país? La cantidad de productos que ingresan al país es tan grande que ese estudio se está haciendo de manera sectorizada, y los primeros datos que tenemos ahora son los de cigarrillos que comenté anteriormente. Pero se va a trabajar con las industrias en los estudios pertinentes. O sea, el contrabando es un monstruo entonces. Es un monstruo, y además tiene otra situación importante. Aparte del tema de salud, aparte del tema de competencia desleal con las empresas, aparte de lo que deja de percibir el Estado, y es que forma parte del crimen organizado. Entonces, cuando alguien compra algo producto del contrabando, está financiando al que después lo va a extorsionar, ¿Y la ley qué dice? al que Porque después lo va a secuestrar, si usted dice que etcétera. son parte del crimen organizado, ¿y la ley qué dice? ¿O no hay cárcel para el contrabando? Tenemos un problema, y nosotros se lo hemos planteado, y es parte de las propuestas que la ANDI le ha venido haciendo al Congreso Nacional. Tenemos acciones que estamos desarrollando con el Ejecutivo y con la Fiscalía, y tenemos propuestas para el Congreso Nacional. Es importante, en el Congreso Nacional tenemos tres planteamientos que hemos hecho.
Uno es que se reactive la Comisión Interinstitucional de Combate al Contrabando y Evasión Fiscal, que se estableció en el decreto 17/2010. ¿Qué pasó con esta comisión? Esta comisión en el decreto la coordinaba la DEI, la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Esta instancia dejó de existir y se separó en rentas y aduanas. Ahora necesitamos que se le ponga una nueva cabeza y que se integren otros actores y que se hagan algunos temas de procedimiento de cómo se va a reunir, cada cuánto, a quienes pueden participar, etcétera. Eso es importante que se haga y eso es un decreto que tiene 5 o 6 artículos, está en manos del Congreso. La diputada Dunia Jiménez nos ha estado apoyando bastante, la diputada por Cortés. El doctor Hugo Noé Pino ya tiene conocimiento también del borrador. Esperemos que se le hagan las modificaciones que se requiera. Si hay que hacerle alguna modificación, pues se hace, pero que entre en vigencia pronto esa ley que no tiene nada, pues no tiene un costo para el Estado y es simplemente organizarnos y estructurarnos para que estemos operando de manera formal. Actualmente estamos operando la comisión, pero de manera, digamos, voluntaria. La está coordinando Desarrollo Económico y está llegando la Fiscalía, a veces llega ARSA, llega IATFA, a veces SENASA, a veces llega Aduanas, a veces llega la SAR, llega también la policía, participa bastante, también participa el Ministerio Público. Y con ellos se han hecho capacitaciones, hemos capacitado alrededor de 700 empleados públicos en conocer cuál es el producto original y cuál es el producto de contrabando, cuál es la falsificación. Y eso ha generado varios operativos que han tenido éxito también. Y se ha decomisado, bueno, esos 27 millones de cigarrillos que se han decomisado es producto de esa labor coordinada que se ha venido realizando. Sin embargo, tenemos que hacer más. Ahora, y por eso la activación de la comisión es importante. Y tenemos un par de iniciativas también adicionales en el Congreso. Lo que mencionabas, el contrabando no está, en el Código Penal está con una pena muy suave, una pena muy débil que casi siempre es multa. O sea, cuando usted me dice casi siempre es multa es porque no hay cárcel. No hay cárcel. Es una sanción administrativa o una sanción pecuniaria. Hay que pegar alguien puede estar involucrado en el defalco al Estado porque no está pagando los impuestos como es, está evadiendo el fisco. Hay 600 millones de lempiras que se evaden solo en un producto, por ejemplo el cigarrillo, y por eso no hay cárcel. Así es. Y lo otro es que para que sea tipificado como contrabando, la cantidad que tenés que traer es muy grande. Entonces mucha gente lo que hace es que trae pequeñas cantidades. Por poquitos van metiendo. Exacto, y entonces no es contrabando. Ahora no sé si Entonces, para eso es fundamental, y lo hemos pedido al Congreso también, que cuando se discuta, si es que se va a discutir, esperamos que sí, y se reforme el Código Penal, entonces ahí en el capítulo de contrabando hay varias opiniones que nosotros y varias observaciones y propuestas que nosotros tenemos para los diputados que las puedan tomar en consideración para hacer esas reformas en el Código Penal. Esto es darle a la Fiscalía y a la Policía, a los operadores de justicia, instrumentos para poder hacer un combate más fuerte contra el contrabando y el comercio ilícito. No sé si usted maneja el dato, pero como el contrabando, y usted lo ha dicho aquí, es un monstruo, no sé si tiene el dato de cuánto es el dinero que deja de percibir el Estado vía impuestos por contrabando, solo de un producto, porque esta cifra a mí me sorprende, 600 millones. ¿Cuánto es ya el equivalente, algún aproximado por año lo que deja de percibir el Estado? En comercio ilícito, donde incluimos lo que decíamos, falsificaciones, el tema de representaciones, etcétera, y contrabando en sí, que se calcula que entre cigarrillos, lo que es licores, gaseosas y cervezas, podría rondar los 3.000 millones de lempiras. ¿Al año? Al año. 3.000 millones de lempiras en defalco al Estado porque no están pagando esos impuestos. Están pagando impuestos, están atentando contra el trabajo de los hondureños que producen eso mismo acá y que están compitiendo de manera desleal y están generando incertidumbre en el tema de salud porque no sabemos estos productos de qué procedencia tienen y como muchos de estos productos son de consumo humano, pues no sabemos si han cumplido las normas que nosotros exigimos. No solo estos productos, Raúl, también algunos temas de snacks, también tenemos ropa, cosméticos, ropa, maquillaje, productos de limpieza, ropa. Hay una gran cantidad de productos que son de contrabando o de comercio ilícito, como mencionaba anteriormente. Pero es delicado cuando alguien... Porque por ahorrarse un par de lempiras, la gente busca lo más barato, pero no sabe la calidad. Eso me llama la atención cuando usted hablaba de los medicamentos. O sea,
Aquí estamos hablando que más allá del contrabando es también atentar contra la salud y no hay una ley que pueda meter preso a alguien que se dedique a este ilícito. Esa es precisamente la tercera propuesta que nosotros hemos llevado al Congreso Nacional y es una ley de combate al comercio ilícito y el contrabando. Esta ley es una ley que se ha desarrollado en el Parlatino, que es el grupo de parlamentarios latinoamericanos, y que está basada en dos leyes que han tenido mucho éxito, que es la de Colombia y la de Chile. Hay una ley, hay un borrador de ley que ya se lo hemos presentado también al Congreso, y que en el momento que consideren pertinente nosotros podemos colaborar con expertos que apoyen en la elaboración de esta ley. Pero ahí está la ley, está el borrador y está como dije, es parlamentos latinoamericanos que tienen legislación similar a la hondureña. Y tenemos esos ejemplos de éxito que vimos en Colombia y en Chile. Esa es la tercera solicitud que tenemos con el Congreso Nacional. Con el tema de la comisión te voy a poner un ejemplo de cómo ha dado resultado esto. Nosotros no estamos inventando el agua tibia. Esta comisión surge de una reunión de presidentes centroamericanos donde se le exige a los países que se implemente esta comisión, y el país que mejor la ha implementado es Guatemala. Y hay un caso que es conocido por todos nosotros, producto de la investigación de esa comisión, y es el caso de La Línea. La Línea es el famoso caso de contrabando por el cual cae el gobierno del presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Valdetti en Guatemala. Sí. Porque estaban ellos involucrados en el tema del contrabando. Terrible, a ese nivel ha llegado a funcionar esas comisiones. Entonces es importante que podamos ver lo que están haciendo los vecinos y lo que están haciendo bueno, obviamente lo malo no, es que y replicarlo. Para que haya contrabando es porque al más alto nivel también hay algún involucrado. Y quizá la presidenta, el titular de desarrollo económico no lo saben. Porque para que esto se escuche o se vea tan fácil. Es importante que haya una voluntad política fuerte y nosotros por eso esperamos que se apruebe esa ley para volver a estructurar la Comisión Interinstitucional, que cuando se reforme el Código Penal se incluya esto y que se empiece a discutir una ley de combate al comercio ilícito. Es tan rentable esto que un exagente de Interpol nos hacía unas cuentas y nos decía: esto es tan rentable que si usted invierte en 17 contenedores de cigarrillo ilícito, con uno que pase, se pagan los 16 que se pudieron haber interceptado. Que retuvieron y estás consiguiendo una utilidad. En aquel momento era de $1 millón. Entonces, permítame, si alguien viene y compra la cantidad de 17 contenedores, con uno que ingresa ya no hay ningún problema que le retenga los 16 más. Pagó las cuentas y le queda ganancia. Y le queda ganancia $1 millón en aquel entonces. Es muy rentable. ¿Por qué? Porque el impuesto es muy alto. Entonces el hecho de no pagar el impuesto genera una gran ganancia, pero genera también una competencia desleal terrible. Entonces por eso es importante realmente que este tema se le dé la preponderancia que tiene y que tratemos de manera integral de combatirlo. Nosotros estamos muy contentos por el trabajo que se ha venido haciendo con la Fiscalía. Hemos hecho buenos operativos y hay buenas investigaciones que están funcionando. Se ha hecho un trabajo importante también con la policía. Muchos agentes de las fuerzas de seguridad que han estado trabajando, han sido capacitados y han participado en los operativos. Acabamos de hacer la semana pasada una renovación de un plan de acción con la Secretaría de Seguridad. La semana antepasada estuvimos con las Fuerzas Armadas por los temas de frontera y los temas que comentaba, por ejemplo, de lo que entra por mar, con lanchas, con barcos. Entonces es importante que esto se vea integralmente, pero necesitamos también el apoyo del legislativo para que le dé a la Fiscalía, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, a la misma Corte, las herramientas para poder ser contundentes. Las herramientas es una buena ley. Una buena ley con castigos justos, con penas justas, siempre cumpliendo un debido proceso, pero que dé miedo a hacer el delito. Sí. Interesante lo que usted está diciendo. Por ejemplo, ha confirmado que aquí en Honduras cada año se evade, escuche bien usted, se evade en el pago de impuestos por contrabando en todos estos productos alrededor de 3.000 millones de lempiras. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos porque estamos conversando con el director ejecutivo de la ANDI, Fernando García. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, también analista bancario, entre otros cargos, licenciado en Administración de Empresas. Y también ha sido jefe de la cooperación de la Embajada de Honduras en Italia. ¿Cómo andamos en la generación de empleo? ¿Están las condiciones actualmente dadas para generar esos puestos de trabajo o se sigue yendo más bien esa mano de obra? La mano de obra se sigue yendo bueno, es tan evidente pues que salimos en el debate de Trump y Kamala varias veces. El tema la semana pasada. La semana pasada, o sea, no lo digo yo, ahí está el tema. No es solo Honduras, obviamente, pero sí sigue la migración. El otro tema es que siguen incrementando poco las divisas, pero siguen incrementando las remesas, perdón. Eso significa que hay más migración de hondureños. Nosotros, promedio, cada año, entran a la edad de trabajar entre 120 y 130 mil personas. Cumplen los jóvenes 16, 18 años, que es la edad en la que formalmente pueden empezar a trabajar, entran a la edad de trabajar. Pero solamente están consiguiendo un empleo formal en torno a 37, 40 mil jóvenes. O sea, el 33% aproximadamente de los 120 mil. Hay un déficit más o menos de unos 80 mil jóvenes que no consiguen, al cumplirse la edad de trabajar. Y el problema es que tampoco. ¿Y qué hacen estos jóvenes entonces? Tampoco siguen estudiando. ¿Y qué hacen entonces? Entonces son ninis, son ni estudio ni trabajo. Y eso es un serio problema porque. O sea, cada año me dice usted que hay 80 mil nuevos ninis. ¿Aproximadamente? No tanto, porque hay algunos que sí trabajan, hay algunos que sí siguen estudiando, pero ¿cuál es la salida que tienen ellos? Tienen dos salidas: la mara, la pandilla, o la migración. Porque no todos pueden ser mantenidos por sus padres. Todos los años. Todos los años. Por eso nosotros vemos que antes eran 800 mil hondureños, después eran 1 millón, después eran 1.200.000, después son 1.300.000, ya son casi 2 millones. O sea, cada año en el país están listos para trabajar 120 mil jóvenes aproximadamente. Aproximadamente. Y de ellos solo 40 mil tienen una oportunidad. Más o menos. Entonces, ¿y cuáles son las cifras de migrantes hondureños que salen? Son más o menos 110 mil al año. Entonces ahí está, la gente se va. La gente se va porque no encuentra las oportunidades en Honduras. Nadie se va porque quiere de su país. La gente se va por dos motivos, básicamente. Por el tema de seguridad. Trabajo. Y el tema de el trabajo y sobre todo la expectativa de una mejora. La gente si ve que aquí puede mejorar, aquí se va a quedar. Pero si ve que aquí no puede mejorar, entonces va a buscar mejores horizontes y se va el más arriesgado, pero después se lleva a los demás. O sea que el principal trabajo al que se enfrenta cada gobierno es la generación de empleo. Aunque el gobierno no genera trabajo, pero tiene que generar las condiciones. Correcto, ese ha sido el principal trabajo del gobierno. Generar las condiciones para que haya más empleo en el país. Desde los últimos 20 años. La migración empezó fuertemente después del huracán Mitch. Y no hemos logrado, ninguno de estos gobiernos ha logrado generar una política de empleo real. Por lo que hablábamos antes, Raúl, porque no hay, primero, reconocimiento del problema. Yo no escucha a nadie que le esté hablando de cuál es la política de empleo que a mí me digan cuál es, porque yo no la conozco. Tal vez la tienen escondida, pero si la tienen escondida y no la implementan, no sirve. Primero hay que reconocer que hay un problema. Segundo, hay que juntarse con la gente con la que se puede resolver el problema, hacer el plan y después empezarlo a implementar. Es sencillo. Y esto lo que requiere es voluntad. Por eso el sector privado, reitero, en repetidas ocasiones ha pedido ese espacio para hablar sobre generación de empleo. Sin embargo, el gobierno no lo da. Para que el diálogo se pueda dar, repito, se necesita voluntad y tiene que manifestarse esa voluntad en tolerancia y en respeto. Fíjese que alguien que usted lo conoce muy bien, que ha sido presidente de la ANDI, don Adolfo Fito Facusé, una vez yo leí un artículo que en Honduras hay que ser héroe para ser empresario. Sigue siendo eso así realmente y lo reiteró aquí en este mismo espacio doña Juliet Handal. Cada vez más. Y otro buen amigo que vos conocés también, que yo conozco, Rafael Medina, decía que en Honduras ser empresario era un deporte extremo. Un deporte extremo. Así es, y eso es verdad. Yo le pediría a los funcionarios públicos que traten de ir ellos
sin la plaquita que dice que son funcionarios, hacer un trámite en cualquier institución pública. Muy engorroso. Prácticamente imposible. Pero si no pudo, es una cosa terrible. Si no pudo un presidente en su momento como Porfirio Lobo Sosa, que decía maldita burocracia, y él era el presidente de la República, decía mucha burocracia para hacer un trámite. Otro presidente a mí me dijo que, porque yo le decía, es que los políticos tienen que resolver, es que si a los políticos les das el país, lo van a poner en una caja y se lo van a robar y lo van a vender afuera. Otro expresidente me lo dijo, que ahora está de asesor. Entonces, pero ese es el problema. Yo quiero sacar sencillo, un pasaporte. Anda a sacar un pasaporte. Te van a decir que para sacar el pasaporte tenés que llevar tu tarjeta de identidad. Pero ellos tienen en el sistema tu tarjeta de identidad, porque están pegados con el registro. Sí. De hecho, el registro está al lado. Pero te van a decir que además de llevar la tarjeta, tenés que llevar una fotocopia de la tarjeta. ¿Para qué? Está en el sistema, yo llevo la original, la ven, la comparan. Es un papel que lo van a meter en una caja, que nadie lo va a revisar, que va a ir a agarrar cucarachas o ratones dentro de 6 meses. Te piden el pasaporte anterior, que está en el sistema de ellos también. Si ya se venció y tiene que aparecerles. Es que ellos lo tienen. Sí, sí. O sea, entonces, ahí está. ¿Qué pasa entonces? Andá a sacar una licencia ambiental. Tenemos empresas que tienen licencias ambientales que están trabadas desde hace 5 años. A hacer un trámite para poner un rótulo en un negocio. Un trámite de un permiso de compatibilidad para poner un negocio. Hay que hacer las cosas bien, pero ¿usted siente que esos trámites tan engorrosos es lo que nos mantienen atrasados en muchos aspectos? Yo creo que si hiciéramos un análisis en detalle, la mitad de los trámites no generan valor. Únicamente generan un empleo, pero no un empleo, una chamba para un activista de este o del otro partido. Pero no genera ningún valor para nadie. Si yo viera que están haciendo algo que realmente generara y aportara, genial, pero no lo hacen. O sea que para nosotros va a seguir siendo un sueño hacer trámites en línea, ¿eso nunca va a llegar acá? No, porque nosotros tenemos que exigir hasta que se logre cambiar esa mentalidad. Por lo que decía antes, Raúl, nosotros somos los jefes, no es al revés. Ellos nos merecen respeto a nosotros y nosotros somos los que damos las órdenes, no es al revés. ¿Cuándo damos las órdenes? Cada 4 años en las elecciones. Entonces nosotros, y esto es un llamado que yo le hago a la población, ya que ya empezó la bulla electoral, ¿verdad? Desgraciadamente empezó mal, pero bueno, esperemos que termine bien. Se requiere que nosotros como ciudadanos exijamos, pero como ciudadanos debemos ser responsables también. No podemos votar por la cancioncita, por el que saca a las muchachas más bonitas en el anuncio, por el que tiene el jingle más pegajoso. Tenemos que votar por propuestas. ¿Y siente usted que seguimos votando por eso, por la más bonita o el más bonito o por la cancioncita? Claro que sí. El sistema no ayuda, ¿verdad? Porque tener una papeleta en Francisco Morazán con 500 personas es prácticamente imposible conocer a 500 personas, su trayectoria profesional, su trayectoria académica, conocer cuáles son sus propuestas, pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo también, de votar de una manera más consciente, de votar de una manera más ordenada, para que la gente más racional, para que la gente que llegue ahí realmente tenga capacidad de responder sus problemas. Se habla de que aquí hay una buena cantidad de jóvenes, de que el 53%, por ejemplo, no saben por quién votar. Esos jóvenes, ¿cree usted que van a razonar el voto? Yo no creo que se dejen llevar ya por cancioncitas. Eso es lo que yo espero, que sean... Esos jóvenes son los más educados, son la generación más educada que ha tenido el país. Si vamos viendo las generaciones hacia atrás, los de ahora son los más educados. Hace 50 años habían pocos licenciados, pocos ingenieros, pocos abogados. Hace 30 años ya había gente con maestrías, hace 20 gente con maestrías y doctorados. Ahora los muchachos que logran salir en porcentaje de la población cada vez tienen más preparación. Y algo importante, todos, casi todos, no importa el nivel social o económico, todos tienen estos dispositivos que les dan una gran ventaja. Y es que el acceso a la información, el acceso a la documentación, a poder educarse, es mucho más barato de lo que era antes. Entonces, ya no hay excusas. Tenemos que ejercer un voto consciente. ¿Se educarán con esos aparatos que usted me acaba de mostrar? Estos aparatos pueden ser arma de doble filo, una bendición o pueden ser una maldición. Todo depende de cómo la usemos. Yo esperaría que los muchachos, entre todo el TikTok que ven y todo lo que postean en las redes sociales, miren,
de aquí a noviembre del próximo año, déjenle 20 minutos a ver un poquito las propuestas de los candidatos a diputados, alcaldes. ¿Les interesará realmente o solo será contenido de chistes o contenido basura? Si no les interesa, estoy seguro que sí les va a afectar. Aunque no les interese, les va a afectar. Entonces, si son inteligentes, deberían de dedicarle 20 minutos de todo eso que le dedican a las redes sociales a analizar las propuestas de los candidatos, a enterarse un poco de cómo va a funcionar la elección, ver un poco qué es lo que está diciendo este, que dice aquel, para no dejarse ir como borregos detrás de alguien que grita muy fuerte. Solo tenemos, tiene una cancioncita muy Fernando, pegajosa. solo tenemos 3 minutos. Usted decía que el tema electoral comenzó mal. ¿Por qué dice que comenzó mal? Mira, los órganos electorales, todos, en un país serio, deberían ser totalmente independientes. Y escuchar a algunos funcionarios de los órganos electorales que están diciendo que van a ganar a pesar del fraude y que no van a permitir esto o aquello, me parece que no es correcto, porque están activando como colectivo, como activista. No es así. El árbitro de un partido, ¿cómo debe ser, Raúl? Imparcial. Imparcial. Puede que le guste el Motagua, puede que le guste el Olimpia, pero al momento de pitar, tiene que quitarse eso. Aquí siempre los hemos funcionarios sabido del Tribunal Electoral, desde el momento que lo juramentaron hace una semana fue, ¿no? ¿Sí? Tienen que quitarse cualquier simpatía que tengan por este candidato. Pero fíjese que no es así. Más bien hoy, y le estoy hablando de dos fuerzas antagónicas, es cuando más se han puesto la camisa de su partido. Por eso, nosotros como Asociación de Industriales y nosotros también de manera personal, desde hace 20 años estamos pidiendo reformas electorales. Vos sabés que hemos estado en esto 20 años, te comentaba, ¿sí?, en la asociación, ya que son 19, 20 años. Se han hecho en 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 5 elecciones, con sendos documentos, con propuestas de cómo mejorar el proceso electoral.